Muchas gracias por la aceptación a ese cambio que hicimos, eh, pues cambiar el día de hoy por el día viernes. Eh, pues estoy altamente agradecida con ustedes porque pues me permitieron cumplir ese objetivo y pues también eh, bueno, cumplir con ambos, tanto con los objetivos no, déjala así, los objetivos a nivel personal, pero también a nivel laboral. Ese es, digamos que nuestro rol. Agradecidos por la vida porque nos permite estar aquí hoy día sábado, nos permite interactuar, compartir conocimiento, nos permite poder retroalimentar, poder aprender y continuar construyendo aprendizaje. Bien, vamos a compartir hoy. Ayer iniciamos el módulo 2, ¿verdad? Hoy finalizamos ese módulo 2 que tiene que ver con, ya voy a pasar las diapositivas, estamos en el diplomado internacional en primeros auxilios psicológicos. En el módulo 1 trabajamos todo lo concerniente a los fundamentos de los primeros auxilios psicológicos. En el módulo 2, pues estamos trabajando aquí, ya casi aquí. En el módulo 2 estamos trabajando el reconocimiento de la crisis y respuesta cognitiva, que fue lo que empezamos ayer. Hoy vamos a ampliar y a finalizar ese módulo. Cuando hablamos de reconocimiento de crisis, es saber cuándo una persona verdaderamente está en ese proceso de crisis y cómo podemos abordar, cómo desde esos pasos. Sabemos que el protocolo ABC nunca nunca puede olvidarse, ¿verdad? El protocolo ABCDE de los primeros auxilios psicológicos nunca puede olvidarse, siempre lo debemos tener en cuenta, ¿verdad? Eh, con este protocolo, pues obviamente es donde vamos a poder interactuar de manera óptima con esa persona, con esas personas que lo requieren en el momento. Entonces, allí en esos protocolos ABC de los primeros auxilios psicológicos que viene siendo eh, escucha activa, reentrenamiento de la ventilación, psicoeducación, que viene siendo derivación de las redes de apoyo y categorización de las necesidades. Es importante, pues, tener en cuenta digamos que los primeros pasos antes de iniciar el protocolo, ¿sí? Antes de aplicar los primeros auxilios psicológicos, siempre es necesario darnos unos minutos para poder prepararnos. ¿Sí? Darnos unos minutos para prepararnos, para prepararse, para chequear una serie de antecedentes que pueden ser de mucha utilidad. Hablamos del entrenamiento. Lo primero es contar como tal con un entrenamiento adecuado en primeros auxilios psicológicos. En la sección, digamos que de esos primeros auxilios psicológicos en la consecución, también hay que tener en cuenta la coordinación que se debe tener con el equipo, si estamos trabajando el equipo y con otros. Allí es recomendable establecer un equipo de trabajo, sobre todo si se encuentra en una situación ya sea laboral o voluntaria, en la que las experiencias traumáticas son frecuentes. Antes, importante que antes de intervenir, eh, procuremos coordinarnos con los otros organismos que están participando, digamos que en respuesta a esa emergencia o a esa situación de crisis. Una intervención que no se encuentra bien articulada,
con el resto del sistema de respuesta, digamos que es altamente probable que sea inefectiva. Entonces, por eso hay que tener en cuenta si estoy o no en condiciones para brindar esos primeros auxilios psicológicos. Me voy a pasar a las diapositivas que el cual nos estamos enfocando un poco más, que viene siendo esta, ¿verdad? Si estoy o no en condiciones, el entrenamiento que estoy teniendo en ese momento. O sea, lo primero es contar con un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. Lo segundo es coordinar con el equipo de apoyo. Lo tercero es preguntarme, ¿estoy en condiciones? ¿Por qué es necesario hacernos una autoevaluación de la condición personal frente a esa crisis? Si se encuentra afectado por alguna situación personal, digamos, por duelo, por alguna crisis familiar, por alguna experiencia traumática reciente, allí es recomendable no efectuar la información a un tercero. No es recomendable. Y pues de esta manera, obviamente vamos a evitar consecuencias negativas sobre nosotros mismos y pues obviamente también sobre la persona afectada. Es importante informarnos sobre la situación aquí. Infórmese sobre la situación. Bueno, ya ahí en este caso, si hemos definido, si ya hemos decidido hacer la intervención en primeros auxilios psicológicos, es muy importante que anticipadamente recaude la mayor cantidad de información sobre la situación desde fuentes confiables. Ojo, hay que recaudar la mayor cantidad de información, pero de fuentes confiables. Es recomendable llegar bien preparados allí con un amplio conocimiento acerca de los recursos disponibles en ese lugar de emergencia, y es allí donde de este modo vamos a poder entregar una mayor orientación a esas personas afectadas, a la persona o las personas afectadas. Estar informados que nos provee reducir la ansiedad y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones junto a ese afectado. Hay que evaluar la aplicabilidad. No todas las personas experimentamos o experimentan una crisis eh, de igual manera, ¿verdad? Y no todas las personas que experimentan una crisis van a necesitar primeros auxilios psicológicos. Entonces, aquí que es muy importante respetar las decisiones, los recursos personales del afectado, así como comunicar que usted está disponible para ofrecer ayuda si necesitaría ayuda más adelante. No podemos olvidar observar si la persona se encuentra en una situación de emergencia psiquiátrica. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque ya ahí en este caso la aplicación y los resultados del protocolo ABCDE sería ineficaz, ¿verdad? Entonces es importante la remisión. Identifíquese. Ayer veíamos en el ejemplo de la intervención de primeros auxilios psicológicos, qué es lo que hace primeramente la persona, identificarse. Es fundamental el poder compartir con el afectado su nombre, su institución y las razones por la cual se encuentra allí, en ese lugar. ¿Qué va a hacer esto? La identificación hace que se cree un ambiente, eh, digamos que un ambiente seguro para esa persona, y esto pues va a facilitar la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Es indispensable, digamos que portar alguna credencial, mmm, algún carnet que llamamos también,
que nos identifiquen o que identifiquen a la organización a la cual pertenecemos o a la cual se pertenece. Así también es necesaria la presentación, nuestra presentación, también lo que es conocer el nombre y los datos generales acerca del afectado en el lugar de la emergencia o desastre. ¿Quién es? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Quién lo acompaña? Que vienen siendo las preguntas primordiales para trabajar ahí. Recomendaciones. Entonces, las recomendaciones es a seguir los siguientes pasos en orden, evitando siempre forzar a la persona afectada a aceptar cada una de las actividades, porque en este sentido cada paso constituye una oferta, no una obligación. Adicionalmente, y de acuerdo a las necesidades particulares de cada beneficiario, es posible allí, pues en el transcurso de la intervención de los primeros auxilios psicológicos, es posible saltarse algún paso o invertir los pasos. No siempre tienen que ir en orden secuencial. Entonces, es por ello que hay que tener en cuenta los pasos para la intervención, que viene siendo estos que tenemos aquí. Eh, la A, escucha activa. B, reentrenamiento de la ventilación. La C es categorización de las necesidades. La D viene siendo la derivación a redes de apoyo. Y la E, que viene siendo la psicoeducación. Cada una de ellas pues eh, tiene una puntualidad que podemos hacer ahorita cuando estemos en el módulo 3, ya el día lunes, que estemos en el módulo 3, vamos a dejar algunos casos y unas preguntas en las cuales nos va a tocar, digamos que hacer una intervención y aplicar los protocolos para los primeros auxilios psicológicos que vienen siendo eh, ABCDE. En cuanto a la escucha activa, este paso toma de 10 a 20 minutos. Es importante saber comunicar a esa persona angustiada, ansiosa o alterada o que está alterada, eh, que digamos debe calmarse, que le estamos escuchando, que estamos ahí atentos. En este estado la persona puede querer no contar la historia. Es importante escuchar el testimonio. Esto va a ser de gran ayuda para calmar a esa persona que está afectada, por lo cual es esencial dar un espacio para que nos cuente activamente, espontáneamente, lo que le ha ocurrido sin ningún tipo de presión. ¿Sí? Cuéntame a ver qué te pasó. No, tenemos que tratar con calma. Para otras personas guardar silencio sería preferible y eso también es aceptable, pero es importante permanecer a su lado en silencio también puede ser de gran ayuda. Lo central de la escucha activa es ser capaz de transmitirle a la otra persona que allí hay un ser humano que está comprendiendo lo que está pasando, ¿sí? Que ahí hay un ser humano que está comprendiendo lo que está pasando. El lenguaje corporal, o sea, nuestra forma de hablar, nuestra forma de interactuar, de gesticulizar, es una herramienta fundamental para transmitir comprensión y para transmitir empatía. Imagínense que el interviniente pues también esté sudoroso, también esté temblando, también esté en un proceso de crisis. ¿Qué debe hacer el interviniente? Utilizar las posturas, los gestos y el contacto visual como parte esencial de esa técnica de escucha activa. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Hágale entender al afectado que estamos escuchando. Resuma las causas del sentimiento utilizado, eh,
en cuanto al estilo del relato y las consideraciones en cuanto a las palabras, parafrasear, digamos que asiente con la cabeza o diga que sí, sí, muy claro, te entiendo, entiendo entiendo tu situación. Otra alternativa, entonces usted me dijo que y que la otra persona comience a hablar. ¿Qué no debemos hacer o no debemos dejar que suceda en esa primera etapa? Que la persona se distraiga. No miremos el reloj ni miremos insistentemente hacia otro lado, porque esto hace pensar que estamos abrumados, que estamos también ansiosos para que finalice eh, la actividad o sí, la intervención que estamos brindando en ese momento. No nos apresuremos a dar soluciones si las personas quieren ser escuchadas. Hay que tener paciencia con los relatos sin preguntar por detalles que la persona no haya referido. Hay que tolerar los espacios de silencio, la pena o el llanto, ¿verdad? No es posible o no se puede precipitar pues a que nos, ¿qué? Nos refiramos a algo inapropiado por hacer algo. Hay algo muy importante que hay que controlar, es el furor, ¿sí? No juzgar lo que la persona hizo o no hizo, sintió o no sintió. Es que en caso de un desastre natural, por ejemplo, se ve mucho a aquellas personas que están alrededor de ríos, alrededor de mares o algún tipo de volcán. Recuerdo mucho en, en Antioquia, hay un volcán. Hubo un tiempo que estuvo en ese proceso de erupción y pues estaban ay, ¿cómo es que se llaman? Los voluntarios de la defensa civil, los naranjados aquí en Colombia. La defensa civil tiene un uniforme naranjado, estaban los bomberos y todas las asociaciones comunitarias que velan por el bienestar de la comunidad, pues incentivando a la gente para que saliera de sus casas, para que abandonara ese lugar, porque en cualquier momento el huracán entraba en ese proceso de erupción. ¿Y qué sucedió? Que la gente estaba en ese proceso de negación de no querer dejar su casa, de no querer dejar su hogar, ¿verdad? Entonces, allí es cuando nos dice que no podemos hacer, no juzguemos, no juzguemos por lo que la persona hizo o por lo que no hizo, ¿sí? Aquí estoy leyendo el chat y me dice la profe Miriam, buenas tardes. Ya en dos ocasiones he preguntado sobre el caso del link para las personas grabadas, al igual que he preguntado al coordinador David sin ninguna respuesta. Mi compañera Miriam Reyes, ese link lo estamos pasando todas las noches. Ayer prácticamente en el transcurrir de la jornada, yo pasé el link para que usted acceda al grupo oficial y pueda tener esas clases grabadas. Allí están en el grupo oficial las clases grabadas. ¿Sí? Está la clase uno, la 2 y la 3. Lo acabaron de enviar a las 3 de la tarde. Entonces, no entiendo mi profe allí su pregunta, ¿sí? Todos los días estamos pasando ese link. Bueno, ahí la compañera Marisol también lo está enviando. Bien, entonces, todo esto es indispensable conocerlo cuando estamos en ese proceso de los primeros auxilios psicológicos. Eh,
Algunas personas como tal que han vivido una crisis pueden mostrarse ansiosas o alteradas. Esas personas pueden estar sintiendo algún tipo de confusión o encontrándose sobrepasada por la situación, observándose temblorosa, teniendo dificultades para respirar, sintiendo su corazón muy agitado. Entonces, es por esta razón que los primeros auxilios psicológicos eh, se contempla o se debe contemplar allí unos minutos para enseñar y practicar reentrenamiento de la ventilación y sí ayudar a las personas en tranquilizarse. Ahí es importante que pueda tranquilizarse la persona. Regálenme un segundito mis profes aquí, mis compañeros. Bien, era que estaba escuchando una información de la profe Beatriz en cuanto a las clases grabadas. Eh, bien, entonces continuamos con el reentrenamiento de la ventilación. Ahí es importante explicar que la forma como respiramos influye en nuestras emociones y que es por eso, digamos que el yoga, la meditación, estas técnicas se trabaja con la respiración. Debemos dirigirnos a la persona, debemos decirle, pues ahora ensayaremos el reentrenamiento de la respiración. Consiste en inspirar, exhalar y luego esperar un momento con los pulmones vacíos hasta volver a inspirar. Lo importante es la pausa luego de vaciar los pulmones. Entonces, nosotros podemos hacer el ejercicio juntos, ¿sí? Inhale, inhalamos por la nariz, sostenemos, exhalamos por la boca, ya vaciamos nuestros pulmones y esperamos. Esto se debe hacer 4 veces, ¿sí? Los 4 tiempos no siguen necesariamente, digamos que el tiempo real, en segundos. La duración de los tiempos puede ser variable según el estado de agitación de las personas. Hay unas personas que pueden eh, hay unas personas que pueden, digamos que, eh, inhalar y exhalar en el tiempo prudente. Hay otras que se debe hacer pues, con mucho mayor rapidez por la agitación que esto puede tener. Para ayudar, para ayudarse, digamos que le decimos para ayudarse, puede repetir mentalmente y de forma lenta la palabra, calma o tranquilo cada vez que bote el aire. Usted puede imaginar que la tensión se escapa con el aire que está botando. Todo lo que está sintiendo está fuera de sí. Entonces, digamos que esto es un tanto de programación neurolingüística. Adicionalmente, pues también nos podemos guiar de ciertas pautas que están adaptadas para el reentrenamiento de la respiración que siguen la misma lógica anterior, ¿verdad? El inhalar, exhalar y esperar. Esos son, pues, en sí los pasos primordiales para eh, los primeros auxilios psicológicos. Bueno, pues quería que enfatizáramos allí porque vamos a hacer, bueno, ya estamos allí en el módulo 2, vamos a hacer, digamos que una actividad ya mucho más práctica de cómo abordar un primer auxilio o cómo abordar ese primer auxilio psicológico.
Reacciones normales esperables, que es una crisis, es una situación estresante o dramática, incluye una respuesta emocional de mucha intensidad, incluye también un componente cognitivo de desorientación y confusión, es a corto plazo, pero a veces que queremos que se resuelva ya. Y esto pues obviamente no es posible. Hay crisis cotidiana y hay emergencias masivas. Por ejemplo, cuando el volcán o lo que nos comentaba la compañera ayer fue de Perú, ¿sí? La compañera ayer del Perú que estaba relacionando la inundación con la actividad que vimos ayer del video. Pues son emergencias masivas. ¿Por qué? Porque afectan a muchas personas. Esto estimula la solidaridad entre ellas, porque ya no hay una sola persona afectada, sino que hay un contexto que está afectado en cuanto a cantidad eh, y pues también los recursos que se requieren allí van a ser mucho más amplios. Suele haber un gran despliegue mediático del que es imperios o proteger a los menores, la tendencia apartar a los niños aumenta, incluyendo los medios organizados por este fin. A menudo, dada la gravedad de lo ocurrido, las redes de apoyo, familia psicosocial se estrechan por estar afectadas. Entonces allí vemos la diferencia entre la crisis cotidiana y una emergencia masiva. Las buenas y las malas prácticas, esto pues lo socializamos ampliamente anoche, qué debemos hacer y qué debemos evitar, ¿sí? Ante unos primeros auxilios psicológicos, debemos ser conscientes que hay muchas prácticas que debemos evitar. No podemos pasarnos por, digamos que, algunos pasos o no podemos revictimizar o revictimizarnos. Bien, entonces aquí, bueno, ya ahí socializamos ampliamente ayer qué podemos hacer en los primeros auxilios psicológicos y qué se hace en una terapia psicológica breve. Um, bien, tipos de crisis emocionales, esto sí, pues ya estábamos finalizando y lo hicimos un tanto rapidito. Aquí, aquí pues es importante señalar que las crisis emocionales son situaciones en las que una persona experimenta un desbordamiento o un colapso emocional debido a un evento o circunstancias que altera su equilibrio psicológico. Algunos tipos influyen entonces traumas, duelo, ansiedad, ataque de pánico, violencia o también se puede decir que algunos desastres naturales, como que podrían llevar a una persona a sufrir algún tipo de crisis emocionales. Estos pueden ser los factores que inciden a los tipos de crisis emocionales. Eh, ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo como tal puede durar una crisis psicológica? Entonces, allí podríamos decir que esas crisis psicológicas eh, no hay un tiempo estipulado, porque ¿qué pasa? Según la, digamos que los factores, las incidencias en la persona para afrontar esa crisis, pues es dependiendo de cuánta capacidad tenga para, digamos que para superar, para controlar, su estado de ánimo, controlar sus emociones, ¿sí? Cuán resiliente es. Y pues aquí tenemos la fase de la
crisis psicológica, que también lo socializamos ayer, como la fase 1, que viene siendo el impacto y desequilibrio emocional. La fase 2, que es la aceptación y la búsqueda de apoyo. La fase 3, que viene siendo la reestructuración y el crecimiento personal. Todo esto pues tiene que ver con, digamos que son los momentos en que vive ese individuo y son los momentos que debemos estar atentos para que eh, se supere como tal esa crisis. Cada persona tiene diferentes formas de vivir o aceptar la crisis, ¿sí? Porque hay muchos factores. Ahorita, más adelante, lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos respuesta emocional frente a situaciones de crisis. Esto no es una generalidad. Aquí coloqué, digamos que un ejemplo para que más o menos tengamos una noción de lo que puede suceder, ¿sí? Pero sí es importante apuntar de que usted, él, ella o yo tenemos diferentes maneras de afrontar una situación y que hay ciertos factores que inciden como tal en la manera como yo me voy a comportar ante esa crisis o qué tanta capacidad resiliente tengo ante esa crisis. Entonces, allí es importante que tengamos en cuenta también la individualidad de cada persona. Pueden haber 10 personas que han pasado por el mismo suceso y que hay alguna que pueda estar calmada, ¿verdad? Pero hay otra que puede estar en una crisis, digamos que incontrolable. Hay otras que están en crisis, pero la supera mucho más rápido que otras. O sea que hay una gran variedad de personas en las cuales pueden superar o no de diferentes maneras esa crisis. Eh, crisis de trauma, por ejemplo. Bueno, aquí quise hacer una de cada una de los tipos de crisis emocionales: trauma, duelo, ansiedad, ataque de pánico, violencia y desastre natural. Crisis de trauma, dice, una persona que ha sido víctima de un accidente automovilístico grave y experimenta síntomas de estrés postraumático. La persona comienza a revivir el accidente a través del flashback, pesadillas y una ansiedad extrema al estar cerca de vehículos, ¿verdad? Esto puede suceder con esas personas. Digamos que con algunas, no con todas las personas que sufren un accidente automovilístico tienen las mismas características. Pueda que sí tenga miedo, pero luego ese miedo lo supera fácilmente. Hay otros que no logran superar ese trauma. Aquí en el análisis podemos decir entonces que el trauma emocional surge como resultado de un evento inesperado, de un evento perturbador. Fue algo que se dio inesperadamente, ¿verdad? Eh, y pues altera profundamente esa estabilidad emocional de esa persona. Allí, en este caso de ese trauma, la reacción de la víctima se debe a la percepción nuevamente o a la asimilación de que hay amenaza en su vida, ¿sí? Una pesadilla, una ansiedad o estar cerca del vehículo le puede generar nuevamente esa sensación de que su vida está en peligro. La crisis puede implicar entonces síntomas de hipervigilancia, puede ocasionar síntomas de evitación de lugares o situaciones que estén relacionadas con ese trauma. Por ejemplo, el cruzar una calle, el estar en un parqueadero, ¿sí? El salir, así sea a la puerta de la calle, porque pues posiblemente va a haber o van a pasar ciertos autos o
digamos que está tranquilo, pero pasa un auto a alta velocidad e inmediatamente llega ese recuerdo a su mente y puede que si no ha sido resuelta, si no ha sido resuelto este trauma o sí, este trauma, posiblemente entre en un proceso de crisis. Eh, bueno, situaciones relacionadas con el trauma y una profunda sensación de inseguridad. El tratamiento para este tipo de traumas eh, suele incluir terapias cognitivo-conductual, terapias de exposición y en algunos casos la mediación. También hay terapias de choque. Pero pues estas terapias de choque no son tan útiles en algunos casos. En algunos casos, porque lo que hace es que haya una regresión. La terapia de choque lo que hace es que la persona, aún a costa de su decisión a no querer, vamos a centrarnos en este ejemplo, de no querer estar cerca a un vehículo, lo obligan, puedo decir así, que se obliga a estar allí para que pueda superar, para que pueda asimilar que no siempre va a haber un accidente. Esas son las terapias de choque, pero también incluyen las terapias cognitivo-conductual, las terapias de exposición, que también están muy relacionadas con las terapias de choque, pero ya ahí la exposición tiende a ser mucho más alejada que la terapia de choque y pues la mediación. Bien, preguntas hasta aquí. Cada persona tiene diferentes formas de vivir y aceptar la crisis, dice la compañera Yadi. Mm, bueno, estoy aquí mirando el chat. No hay preguntas hasta el momento. Continuamos entonces. Otra respuesta emocional frente a una crisis o a alguna situación de crisis. Ahí tenemos el duelo. Una persona ha perdido a su madre tras una larga enfermedad. Después del funeral, la persona se siente vacía, incapaz de realizar actividades cotidianas, constantemente experimenta sentimientos de tristeza profunda, ¿sí? Y esto pues puede ser normal, ¿verdad? Mire, aunque esa persona puede que esté consciente de que ese familiar está muy enfermo y que esto podría ocurrir, entra en ese proceso de duelo o en el proceso de negación. ¿Me podría explicar me podría explicar un poco más de la terapia cognitivo-conductual? Listo. Ya les explico. Vamos a terminar, a terminar aquí eh, con esto, con este ejemplo. Una crisis de duelo, por ejemplo. La persona sabía que su mamá, pues muy posiblemente iba a fallecer de acuerdo con esa enfermedad que tenía su mamá, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Pues no estamos en la capacidad, digamos, muchas veces no estamos en la capacidad de aceptar que un familiar o un ser querido va a partir de este mundo. ¿Sí? Ahí entra mucho a trabajar nuevamente la capacidad de resiliencia que tengamos. O a causa de o que un familiar, esa crisis de duelo se vive eh, mucho más profunda cuando un familiar pues es asesinado, cuando muere por un accidente automovilístico, cuando hay un suicidio, ¿sí? Ya aquí nos comenta la situación que esa persona perdió su madre, pero que había venido tras una larga enfermedad. Muy posiblemente esa persona ya está
digamos que, ¿cómo es la palabra? Mm, ay, se me escapa. Esa persona ya está consciente, ¿sí? Ya está consciente de que a la mamá le queda muy poco tiempo de vida o a veces también están en ese proceso de negación, se aferran a una fe, se aferran a un sentir de que no es posible que fallezca por esa enfermedad, porque se va a curar, porque yo le estoy haciendo el tratamiento, porque tengo fe, digamos que la fe espiritual ahincada allí. Entonces, allí se da, digamos que un cambio eh, en cuanto a los factores. Por eso es importante identificar los factores y cómo esa persona afronta ese duelo. En el análisis, allí dice entonces, el duelo es una respuesta natural ante la pérdida de un ser querido. Llámese por suicidio, por enfermedad, por asesinato, por un accidente, por las múltiples razones que hayan allí. Es una respuesta natural en cada persona. Usted, ella, él, yo vivimos un duelo totalmente diferente. Sin embargo, cuando las emociones se vuelven abrumadoras y prolongadas, puede convertirse entonces en una crisis emocional. En este caso, la persona podría sentirse aislada, puede experimentar cambio en el apetito y en el sueño. Suele ser así cuando está en ese proceso de aceptación, eh, que hay cambios en el apetito y en el sueño e incluso tener pensamiento de desesperanza. Pongámonos digamos, el caso de aquella familia o de aquella esposa que pierde a su esposo, tiene dos hijos, aquella mujer que era muy dependiente de su pareja o aquel hombre que era muy dependiente a su pareja y esa pareja fallece. Puede entrar entonces en un proceso de desesperanza. La crisis de duelo puede durar semanas o meses y se maneja generalmente con apoyo emocional de familia, amigos y profesionales, así como la aceptación de las etapas del duelo, que viene siendo negación, ira, negociación, depresión y voy a colocar esto en rojo para que la tengamos en cuenta. Estas son las etapas del duelo. Negación, cuando no es posible, no es posible porque esto a mí, porque me está pasando a mí, si estaba bien, si se le estaba dando el medicamento, si él estaba aquí, porque salió, o ella estaba aquí, qué sucedió, por qué lo llamaron, por qué se vino, por qué, ¿sí? O sea, el por qué y el no está ahí en ese proceso. La ira es una rabia, la ira, un enojo hacia la propia sensación, al igual que aislada con la negociación, ¿sí? Luego viene un proceso de depresión. Cuando llega ese proceso de depresión, ya ahí se trata, como el organismo está un poco más estable eh, o más calmado en ese proceso de depresión, conlleva a la aceptación. Pero, ojo, hay que brindarle terapias de apoyo, hay que brindarle intervenciones psicosociales, psicológicas, psicopedagógicas, psicoeducativas. Bien, la profe me pregunta que le explique un poco más sobre lo que son las terapias cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, esta es la forma más conocida, es la forma más utilizada de psicoterapia. No solo se da en un proceso de crisis o que haya un trauma, ¿sí? Eh, esta es utilizada en psicoterapia porque está basada en la idea de que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro comportamiento están interconectados. Pensamiento, emoción y comportamiento están interconectados. Allí el punto central de la terapia cognitivo-conductual es que al cambiar esos patrones de pensamiento disfuncionales,
vamos a poder modificar nuestro comportamiento y por ende se mejoran nuestras emociones. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Al cambiar o al modificar nuestros pensamientos disfuncionales, vamos a poder modificar nuestro comportamiento. Al modificar nuestro comportamiento, también vamos a mejorar nuestras emociones. Eh, Hay unos aspectos claves o algunos conceptos claves también que se debe tener en cuenta en cuanto a la terapia cognitivo-conductual, porque parte de que nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestros comportamientos, son el resultado de esos pensamientos que tenemos. Muchos de esos pensamientos que tenemos son automáticos y ocurren sin que nos demos cuenta, sin que lo notemos, es algo intrínseco. Entonces, estos pensamientos pueden ser distorsiones o pueden ser ciertas creencias irracionales que de una u otra manera afectan o nos afectan cómo interpretamos las situaciones. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si alguien está triste por un error en el trabajo, puede pensar que soy un fracaso, ¿sí? Siempre me equivoco, no hago las cosas bien o nunca voy a mejorar. Esto llega a la desesperanza, lleva a cometer muchos más errores por la desmotivación y por la baja autoestima que tenga. Entonces, allí hay que trabajarle ese pensamiento, ese comportamiento para que cambie ¿qué? Las emociones también. En sí, hay muchas técnicas comunes en cuanto a la terapia cognitivo-conductual. Está el registro de pensamientos, están las tareas en el hogar. La terapia cognitivo-conductual, ¿quién las brinda? Los terapeutas, psicólogos, ¿sí? Eh, y pues es aplicada en ciertos trastornos para tratar una gran variedad de problemas psicológicos como lo que es el trastorno de ansiedad, que son las fobias, la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, que son los trastornos de ansiedad, la depresión, los trastornos obsesivos compulsivos, en el estrés postraumático, en los trastornos de conductas alimentarias como la anorexia o la bulimia, también en los problemas de pareja y de relaciones y en el manejo de dolor crónico. ¿Cuáles son las ventajas de esta terapia cognitivo-conductual? Que hay una evidencia científica porque está respaldada para tratar una amplia gama de trastornos psicológicos. Estos chicos que presentan trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una de las terapias en las cuales ellos se ven eh, o recomendada es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es breve y estructurada, va pues precisamente a ese patrón conductual y pues provee herramientas prácticas porque aprenden habilidades que pueden ampliar de inmediato en la vida cotidiana. En sí, como la terapia cognitivo-conductual es una forma de psicoterapia eh, que ayuda a esa persona a identificar y a cambiar patrones de pensamiento negativo y conductas problemáticas, se focaliza o ese enfoque de la terapia es práctico porque está basado en la evidencia. Y esto es lo que lo hace eficaz para una variedad de trastornos. Además de eso, le da a los pacientes, a la persona que está recibiendo esa terapia cognitivo-conductual, herramientas. Le brinda ciertas herramientas para gestionar sus emociones, para gestionar su comportamiento, pues de manera autónoma. ¿Sí? Bueno, allí, ¿qué más? ¿Qué más hay por aquí? Mi hermana perdió a su hijo de 27 años hace 3 años. Sigue en duelo, profe, pero ella no quiere recibir ayuda. Tremendo.
porque es que ya tiene 3 años. ¿Y qué sucede? Una cosa es que siguen el duelo, pues el duelo ante la pérdida de un hijo puede ser un poco más prolongado. Por los recuerdos, si tienen más hijos, sí, esto suele ser mucho más prolongado. Pero es importante el apoyo familiar, el apoyo espiritual, el que asista a alguna iglesia, el que busque, o sea, la espiritualidad, busque de Dios. De pronto no quiere ir a una intervención psicológica, pero si quiere refugiarse, digamos, en la palabra de Dios. Llámese la iglesia que eh, como se quiera llamar, ya sea católica, ya sea cristiana, o los tipos de iglesia que haya, siempre está en búsqueda de un objetivo y es fortalecerse espiritualmente para poder comprender lo que sucedió. O sea, para poder llegar a este proceso de aceptación. Si hay un duelo a largo plazo, se debe tratar con un profesional, ¿sí? La mayor parte. Bueno, aquí dice, el trauma no es lo que sucede fuera de ti, sino lo que sucede dentro de ti. Por lo tanto, es importante reconocer cómo una persona ha experimentado y sigue experimentando el trauma para quienes intentan ayudar. Así es, así es, así es. Eh, al referirse, dice, al referirse a lo espiritual va guiado solo a una deidad. Como le digo, o sea, lo espiritual tiene que ver con, digamos que buscar esa, no solo asistir a una iglesia, sino que pues también dentro de su ser tenga esa intención de querer buscar de Dios, de querer buscar, digamos, en su palabra una respuesta a lo que ella está a lo que ella está sintiendo como tal. Por eso es que estos, digamos que esas intervenciones que puede brindar también la iglesia, pues son muy recomendables para ello. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Crisis de ansiedad. Allí en esta situación está un estudiante universitario que a medida que se acerca la fecha de los exámenes finales, experimenta una constante preocupación, dificultad para concentrarse, síntomas físicos como sudoración, palpitaciones y tensión muscular. Como les decía ayer, hay factores también eh, físicos, biológicos, que puede conllevar o que conlleva una crisis. En este caso, la sudoración, las palpitaciones, perdón, y la tensión muscular son síntomas de una crisis de ansiedad. La ansiedad es una reacción emocional a una situación de estrés, pero cuando se vuelve crónica o excesiva, puede generar una crisis emocional. En este caso, la ansiedad está relacionada con la presión de los exámenes y esto es lo que hace que le produzca síntomas físicos y emocionales que le son en sí debilitantes para su organismo. La persona con crisis de ansiedad puede tener pensamientos catastróficos, temores irracionales. Las intervenciones pueden incluir, allí podemos realizar técnicas de relajación, terapia cognitivo-conductual y en algunos casos mediación eh, ansiolítica, a trabajarle esa ansiedad.
¿Qué pasa, mis profes? Ante esa crisis, si nosotros le vamos a brindar los primeros auxilios psicológicos, hacerle el protocolo, ¿sí? Hacerle el protocolo ABCDE. Pero aquí en estas crisis emocionales o estas reacciones emocionales a esa crisis, es muy probable que se remita o que se refiera ya a un profesional que esté capacitado para realizar ese tipo de intervención, ¿sí? Las intervenciones como la técnica de relajación, terapia cognitivo-conductual y en algunos casos la mediación ansiolítica. Por eso es importante que se haga. Pero es difícil la pérdida de un hijo. Claro que sí, eso tiene que ser horrible. No me pongo en los zapatos de ella, pues porque obviamente no lo he vivido, ni tampoco me ha tocado atender una situación como esta. La obesidad se puede trabajar como parte de una crisis emocional. La obesidad, mmm, ¿qué le diría? Aquí hay muchos factores, pero en sí la obesidad puede estar vinculada con crisis emocionales. Por ejemplo, a veces las personas están en tensión o están en crisis y calman la crisis con comidas, ¿sí? Eh, pero de hecho, la obesidad sí está vinculada con esa crisis emocional. Puede ser trabajada como parte de una intervención en crisis emocional, porque la relación entre la obesidad y las emociones es compleja, pero también es bidireccional. Las dificultades emocionales pueden contribuir al desarrollo de la obesidad y pues la obesidad en sí puede generar o agravar problemas emocionales, problemas de autoestima, problemas de, sí, más que todo, tanto físicos, sí, como psicológicos, como la eh, autoestima. ¿Cuáles son esas causas emocionales de la obesidad? El estrés y la ansiedad, baja autoestima, trauma o abusos, ¿sí? Porque en algunos casos esas experiencias traumáticas o abusivas como el abuso emocional, el físico o el sexual llevan a la persona a utilizar la comida como una forma de lidiar con ese dolor emocional. ¿Por qué? Porque la comida que hace allí ofrece ese consuelo, pero esto es temporal, porque con el tiempo contribuye al aumento de peso y a ciertos problemas emocionales adicionales. Las consecuencias emocionales de la obesidad, entonces puede generar el aislamiento social, digamos que sentimientos de impotencia. La obesidad también puede ser, digamos que una crisis emocional, como decía la. Allí también entonces se trabaja las terapias cognitivo-conductual, manejo del estrés, terapia de aceptación y compromiso, también desarrollo de la autoaceptación, se trabaja el establecimiento de objetivos realistas, puntuales y también se puede trabajar en apoyo social, apoyo emocional, grupos de apoyo, eh, familias y amigos. En sí la obesidad puede ser una causa, pero también una consecuencia de crisis emocional. Y pues al tratar de abordarla se debe hacer de manera integral porque requiere tener en cuenta los factores emocionales que influyen en la alimentación y como tal el comportamiento. Allí, entonces, hay muchos factores que se deben tener en cuenta allí. Una niña de 9 años que se entera que el colegio, de 9 años se entera en el colegio por parte de una compañera que es adoptada y le hace un bullying con esta situación. Yo digo que hay papás que no se documentan, no se capacitan ante estas situaciones. O sea, no podemos dejar, si la niña es adoptada, pues
ella tiene derecho, ¿sí? El derecho a la identidad y el derecho a saber la verdad. Entonces, son cosas, son situaciones que no podemos ocultar, porque al ocultar una situación como esta se va volviendo como una bola de nieve bajando por un precipicio, ¿sí? Porque se va incrementando, se va acrecentando mucho más la situación. Ella, digamos que la recibieron o la adoptaron desde el nacimiento. La han criado toda su vida, la han criado, o a los 8 años, a los 7 años, fue que la adoptaron. En ese mismo momento es prescindible de una terapia psicológica familiar, tanto individual como familiar, unas intervenciones psicopedagógicas. Esto hace que ella acepte su realidad y que sea agradecida. Ahorita esta chica puede entrar en una crisis emocional, ¿verdad? Porque le ocultaron una verdad que ella debía saberla porque hay un valor como la lealtad que para ella está rota, ¿sí? Para ella la lealtad, pues no existe, la honestidad, ¿sí? Y muchos otros factores que inciden en que esté la niña como se esté sintiendo ahora, ¿verdad? Entonces, imagínense, ahora tienen que trabajarle el bullying que le están haciendo y tienen que trabajarle el estado emocional en cuanto a la aceptación a esa verdad. Bueno, la niña entra en crisis y se torna violenta. Claro. Bueno, conserva con ella, dice, conversar, conversar con ella, pero no le dicen que su padre biológico se murió. Ah, ok. Qué tristeza. O sea, esto es algo pues buscado. ¿Sí? Cuando llegan estos casos así como por falta de experimentación, no sé, por falta de capacitación, diría, porque, bueno, si es adoptada en un hogar de bienestar, o no creo que haya sido así, porque los hogares de bienestar, ellos sí tienen una persona allí, una psicóloga, donde va instruyendo al niño en los pasos que se van dando y los pasos a seguir. O sea, lo llama los pasos a futuro, lo que se está dando en el momento y lo que conlleva esos pasos. Bueno, dice Yulimar, vamos a leer. Mi hija experimentó una crisis de ansiedad cuando estudiaba en la universidad. Fue en tiempo de pandemia. Las evaluaciones eran online. El detonante fue cuando respondió y no salió a tiempo la respuesta por WhatsApp y el profesor le colocó 0 por ser espontánea. La situación conllevó a dejar el trabajo hasta que terminara, ya que estaba viendo las últimas materias. Sí, es que hay situaciones y mucho más allí en ese tiempo de pandemia se vivieron crisis horribles, 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 eh, mucha ansiedad, muchas personas en duelo, muchos traumas emocionales, o sea, demasiadas situaciones eh, emocionales y psicológicas que se vivieron ahí en esa etapa. La adaptación a una nueva, digamos que hasta una nueva convivencia, porque que, aunque estábamos bajo el mismo techo, no convivíamos, no vivíamos las 24 horas del día juntos. Por ejemplo, en pandemia hubieron muchas separaciones de hogares, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí fue donde se dieron cuenta que tan podríamos decir que tan traumática era la convivencia con mi esposa o qué tan traumática era la convivencia con mi esposo o ese tipo de ansiedad que se vivía en el entorno, en el trabajo, en el estudio, no lo supimos gestionar
en cuanto a nuestras familias. Y todo esto, pues obviamente todo esto conllevó a ciertas rupturas. Pues hablando de familia, mucho más cuando hubo una pérdida de un familiar, pérdida de un amigo. Eso era horrible. Yo recuerdo que se veía WhatsApp y se veía solo el listón negro, ese que colocan así. Uf, eso para mí era horrible. Es más, yo no supero ese listón negro. No supero. Y sé que fue algo que me dejó marcada, porque era que usted veía los estados de WhatsApp y algo había, siempre había algo allí o alguien que había fallecido y yo lo conozco, y "Ay, ¿cómo va a ser posible esto?" O un familiar, pues tocó a muchos de nosotros que familiares o allegados fallecieron y pues con la pena en el alma, pero no es posible acompañarlos, ¿verdad? Les cuento mi anécdota con ese listón negro. Tuve la pérdida de mi papá. Yo no acepté que colocaran la foto de él con ese listón negro al lado. No lo acepté. ¿Por qué? Porque, o sea, me generaba cierta, no era como una ansiedad, sino, eh, ¿cómo les digo? ¿Qué sentimiento? Como una tristeza. Y no era que no lo aceptaba. Sí, yo sabía, estaba consciente, pero no, o sea, en mí, no me gusta, no me gustó y no, pues no. Entonces, son situaciones que uno lleva consigo de acuerdo con factores vivenciales. Bien, tenemos la crisis de ataque de pánico. Aquí podemos hablar mucho de las fobias, ¿sí? Pero en este caso es una persona en una reunión de trabajo comienza a sentir una sensación repentina de terror, dificultad para respirar, mareo y dolor en el pecho, creyendo que está teniendo un infarto. A veces escuchamos tantas cosas eh, o estamos más pendientes, o sea, tenemos alguna sensación y estamos más pendientes a lo que nos dicen otras personas que han vivido o que han sentido algo relacionado con ello que hasta lo que nosotros podemos estar sintiendo, ¿sí? Mm, sí, tremendo, tremendo, compañera Yurani. Eh, íbamos, me fui. Una persona en una reunión, bueno, de trabajo, comienza a sentir una sensación repentina de terror, dificultad para respirar, mareo, dolor en el pecho y cree tener un infarto. Los ataques de pánico son episodios de miedo intenso. Aquí, en estos ataques de pánico, la emoción que prima allí es el miedo. Voy a colocarlo así amplio. Miedo intenso que ocurre de forma inesperada y a menudo sin un desencadenante claro. Pueda que haya tenido alguna sensación o algún dolor de cabeza, pero ese pánico o ese miedo de una llega a su mente, llega a su cerebro informaciones negativas, ¿verdad? Informaciones emocionales. Los síntomas físicos y emocionales pueden incluir dificultad para respirar, sudoración, palpitaciones, temblores y una sensación de irrealidad. Estas personas que experimentan ese ataque de pánico suelen evitar situaciones en las que han tenido episodios previos, lo que puede llevar a una agorafobia, miedo a estar en lugares públicos. El tratamiento puede ser una combinación entre la terapia cognitivo-conductual, terapia de exposición, eh, medicación en algunos casos,
hay medicación allí y medicación antidepresivas o ansiolíticas, psicoestimulantes. Estos ataques de pánico suelen ser muy frecuentes o las fobias, eh, pues miedo a estar en lugar cerrado, miedo a algún animal. Yo le tengo fobia, puedo decirlo, porque lo siento a los perros de razas agresivas, los pitbull, los Doberman, esos perros, porque pues no he evidenciado ningún caso, pero sí he visto ciertos ejemplos, ciertos mmm, programas en los cuales eso es desastroso. Entonces, yo no me acerco ni por sin culpa allí a ese lugar donde haya un perro de esa raza. Y sí, siento una sensación de una alteración inmediatamente en mi sistema inmunológico, una palpitación, una agitación y de una me toca irme de ahí. Entonces lo experimenté 2 veces y, ok, esto me ocurre por esto y ya. O sea, ya sé qué pasa y no podemos volver a enfrentarnos otra vez a esa situación. Por eso es importante el autoconocimiento, ¿sí? Conocernos. Crisis por violencia. Una persona ha sido víctima de abuso doméstico y busca ayuda en una línea de atención. La víctima presenta síntomas de miedo constante, baja autoestima y dificultad para confiar en los demás. En esta violencia, en esta crisis de violencia, hay muchos factores que inciden allí. Violencia física, violencia sexual, violencia psicológica. Aquí en este caso es abuso doméstico, ¿sí? Y digamos, el nombre lo vemos breve, pero no sabemos cómo, qué le está sucediendo a esa persona. Puede ser breve, porque si lo vemos como, bueno, abuso sexual, uff, qué feo, ¿verdad? O abuso psicológico, qué duro. Abuso doméstico, a veces uno dice, pero, ¿qué puede pasar? Pero no sabemos entonces cómo está emocionalmente esa persona. La violencia, ya sea física, emocional o psicológica, desencadena una crisis emocional profunda. En este caso, la víctima ha experimentado una violación grave de sus derechos y su bienestar emocional. La crisis de violencia puede dejar secuelas a largo plazo, como los trastornos de ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático. El apoyo psicológico, así como los servicios legales y sociales, son esenciales para ayudar a la persona a superar el trauma y recuperar su seguridad emocional. Aquí hablándola desde este punto, si ya nos vamos a una crisis mucho más compleja por un abuso sexual, pues inmediatamente hay que enrutar. Esto sí sabemos que eh, eh, esto hay que enrutarlo de una. Remitir a los, si es abuso sexual, remitir, remitir a eh, bienestar familiar, si es menor de edad, al CAIBA, aquí en Colombia se llama CAIBA, eh, hay el otro nombre, no recuerdo quién me ayuda, lo de la fiscalía, que está relacionado con los abusos sexuales. Ay, se me escapa ahorita. Está el ICBF, está Policía de Infancia y Adolescencia, pero hay otro que tiene que ver con la fiscalía directamente. Mm, no, en la URI se atiende cualquier tipo de delito, pero cuando es abuso sexual, se va directamente allí. Ay, ¿cómo se llama? Okay.
¿Cómo es Kaiser? Algo así. Bueno, yo averiguo, cuando me acuerde les digo, aquí en Colombia, pues le estoy diciendo que acá en Colombia. La comis, Caibas es uno. Mm, Caibas es uno y hay otro. Bien. ¿Cómo trabajar la fobia? Nos pregunta la profe desde el abordaje psicológico. Allí, en todo tipo de trauma o todo tipo de crisis, tiene un abordaje psicológico distinto, pero en diferentes enfoques terapéuticos, el que está más arraigado es la terapia cognitivo-conductual. Digamos que es el más efectivo y este es el ampliamente utilizado. ¿Por qué? Porque las fobias ya vienen, entran como tal en hacer parte de los trastornos de ansiedad caracterizado por ese miedo intenso, por ese miedo desproporcionado a cierto objetivo o a cierta situación específica. Y esto, la fobia entonces provoca la evitación o un malestar significativo en la vida diaria de la persona. Allí pues hablamos de diferentes tipos de fobia, a algún animal, a las alturas, al vacío, a, al encierro, a la oscuridad, ¿sí? Hay diferentes tipos de fobia, pero ya está relacionado con los trastornos de ansiedad porque están caracterizados prácticamente por el miedo intenso o desproporcionado, es algo que no está en mí, eh, no lo puedo ocultar o no lo puedo trabajar. También pueden hacer allí tratarlo, compañera, con la técnica de relajación. Por ejemplo, la relajación muscular progresiva, la respiración diafragmática, eh, la terapia de aceptación y compromiso. Todas estas son terapias que se trabajan allí ante esos trastornos, ante esos trastornos de ansiedad. Vamos a ver qué más dice por aquí. En Nicaragua es la policía de la mujer. Pero sí, estoy, bueno, déjenme buscar un momentico para no quedar con la duda cómo se llama. Sí, creo que es el CAIBA. CAIBA, ajá, es CAIBA y CABIF. Eh, el CAIBA es Centro de Atención de Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales. El CAIBAS, con V, CAIBAS. Y el CABIF es Centro de Atención en Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar. ¿Sí? Ahí pues están esas dos. Están, pues hacen parte de la URI, Unidad de Reacción Inmediata, pero digamos que están prácticamente en secciones puntuales, puntualizadas. Ahí les voy a colocar lo que encontré. La sigla, pues. Bueno, Bárbara Molina, compañera, tiene su audio activo. ¿Cómo está? Buenas Hola, noches. buenas noches. Desde Guatemala los saludo para todos. Eh, Después de haber escuchado los diferentes tipos de crisis emocionales, a mí me surge como una comparación, vamos a decirlo así, con relación a los primeros auxilios psicológicos. Nosotros seríamos, después de tener toda la preparación, como bomberos emocionales, se me hace a mí. En el Puede momento ser. en el que surge un accidente de tránsito, por ejemplo, cuando los bomberos llegan,
ellos inmovilizan la extremidad que está fracturada, detienen hemorragias y trasladan al hospital. Entonces ya en el hospital es la cirugía para corregir los huesos fracturados o la operación para suturar las arterias que han sido rotas o cuestiones así. Pero gracias a los bomberos el paciente no se murió, digámoslo así, ¿verdad? Pero ya el tratamiento real y necesario para curar definitivamente tiene que hacerlo un médico. El ortopedista, claro. Si hay alguna fractura, el ortopedista. Exacto. Ya ahí pues hace parte el anestesiólogo, ya ahí hace parte Claro, el médico general para observar primero al paciente, ¿sí? O sea, todo tiene una ruta, un ciclo. exacto. O sea, Allí pero la atención de los bomberos es fundamental porque es evita que la fundamental. gente se muera en Ujú, el lugar del accidente. claro, Esa sería como la función de los primeros auxilios, ¿no? O sea, yo voy a ayudar a la persona a enfrentar esa crisis, pero no le voy a a, no, minimizar, exacto, no le puedo tratar el trauma. obviamente que no. Ok, No, por supuesto, obvio, no tengo la preparación para eso, pero exacto. pero sí puedo evitar, por ejemplo, que en una crisis tome una decisión de un suicidio, por ejemplo, Claro, eh, ya, listo. así es. Ese es el objetivo de los pasos, ¿sí? Recordemos lo que estaba retroalimentando ahorita, los protocolos A, B, C, D, E, escucha activa, bueno, ya se me pasa, no los relaciono así uno a uno. Está la escucha activa, ayúdenme, ustedes que estuvieron ahí en la clase también. ¿Qué más? La A es escucha activa. La B, vamos a ver. Primera tarea, pero para que la coloquen ya mismo en el chat o aquel que quiere hacerlo allí por medio del audio. Compañera Marta, ya puede activar su audio. Ah, escucha activa. Buenas Ya noches, le di la profe. primera. Buenas Doctora, buenas noches, noches. bienvenida. Muchas Bienvenida. gracias, doctora. En cuanto a lo que estaba diciendo la otra compañera, pues soy bombera del municipio de Catá de Boyacá Excelente. y lo que quiero aportar a nosotros como la función de bomberos, somos los primeros respondientes ante cualquier eventualidad o cualquier emergencia que se presente. Entonces, así como ella dice que nosotros somos los respondientes de atender si hay fracturas, si hay alguna lesión, entonces también seríamos los primeros respondientes ante las situaciones de primeros auxilios psicológicos. Así es. Efectivamente. Gracias, mi profe, mi compañera Marta, y felicitaciones. Una actividad, pues, de mucho que elogiar. Bien. Ay, no dieron con la tarea. Solo tienen A, escucha activa. La B, reentrenamiento. Ajá. ¿Reentrenamiento qué? De la ventilación. Eso. La C, ¿qué es? La C es categorización de las necesidades. Muy bien. A, escucha activa. B, reentrenamiento de la ventilación. C, categorización de las necesidades. D, derivación a redes de apoyo. No de redes, a redes de apoyo. Ahí vamos a derivar a quién se requiere. Por ejemplo, como el caso de que nos colocó la profe. Están los bomberos, están brindando los primeros auxilios, pero ellos deben derivar el caso a una persona especializada en la atención a la necesidad que requiera
esa persona luego de haberle brindado los primeros auxilios psicológicos. Derivación a redes de apoyo y la E, pues allí la compañera Marisol no los dio, ya que sería la psicoeducación. Psicoeducación. Esos son, o ese es el protocolo a seguir para los pasos a los primeros auxilios psicológicos. Bien, tenemos otra situación. Hay una crisis por un desastre natural. Una comunidad, aquí no hablamos de una sola persona, una comunidad afectada por un terremoto que ha destruido casas y ha causado varias víctimas mortales. Los sobrevivientes enfrentan incertidumbre, la pérdida de seres queridos, pérdida de propiedades, una gran ansiedad sobre el futuro, pues obviamente esto es bastante complicado. El desastre natural puede causar un trastorno emocional significativo, tanto en los sobrevivientes como en los primeros respondientes. La pérdida de bienes, la incertidumbre sobre la reconstrucción y el trauma por la muerte de seres queridos generan una crisis emocional colectiva. Y aquí no solo estamos hablando de una situación individual, fue un desastre natural que llegó a muchas personas. Las personas pueden experimentar miedo, desesperanza, tristeza y estrés postraumático. El apoyo comunitario, el asesoramiento psicológico, las intervenciones de emergencia son cruciales en estos casos. O sea, ya aquí un primer apoyo psicológico se le podría brindar a aquella persona que se ve mucho más afectada, individual, pero el apoyo comunitario ya viene siendo pues a grandes masas, porque ya hay más de una persona afectada allí. Las intervenciones de emergencia pues son cruciales, allí se llevan a espacios, recordemos que cada intervención se da en un lugar específico, que no necesariamente tiene que ser un consultorio, pero que se busca que sea eh, en un ambiente sano, en un ambiente tranquilo, en un ambiente donde genere o haya como tal mucha tranquilidad. A menudo las personas también necesitan ayuda para reconstruir su vida cotidiana después del desastre. Allá en diapositivas pasadas veíamos que nosotros podemos colaborar también con alimentos, con vestuario, con ¿sí? Las ayudas humanitarias. Bien, entonces estos serían las respuestas emocionales frente a situaciones de crisis. Abordar las causas de las crisis y el impacto a largo plazo. Una crisis puede llegar a estallar por diferentes factores, entre ellos tensiones no resueltas en referencia al agua o la tierra, reclamos relacionados con la marginalización política o socioeconómica, cuestiones relacionadas a los cambios climáticos o el reclutamiento de parte de grupos armados violentos. De no ser abordados, estos factores pueden ejercer presión sobre la población para la transición que está intentando hacia una recuperación sustentable y hacia soluciones duraderas al desplazamiento. Ahí es importante entonces que en ese proceso de minimizar, digamos que la problemática que está sucediendo allí se puede hacer de manera racional, se puede hacer de manera que todos los miembros o toda la población que hace parte de esa situación pueda estar recibiendo el apoyo y las ayudas necesarias. Hay ciertas respuestas emocionales frente a situaciones de crisis. Puedo decir que son reacciones comunes ante situaciones traumáticas, pero estas situaciones pues obviamente varían. Estas situaciones varían de acuerdo con
la persona. Por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos, eh, como son un conjunto de intervenciones iniciales para poder proporcionar ese apoyo emocional a todas esas personas que experimentan una crisis, especialmente después de un evento traumático, en sí, en sí este enfoque lo que busca es reducir el sufrimiento inmediato, producir o proporcionar una sensación de seguridad y de estabilidad. Es lo que buscamos ante todo. Y ayudar a la persona a acceder a recursos de apoyos, digamos que adecuados, se podría decir, de apoyos adecuados. Entonces, las personas respondemos de manera diferente ante diversas situaciones que pueden ser traumáticas. Y aunque algunas reacciones son comunes, cada individuo puede experimentar de forma única. Digamos, cuando nos llega una mala noticia, hay unos que se desploman, se desmayan, otros que gritan, otros que brincan, otros que salen corriendo, otros que lloran, ¿sí? Puede ser de diferentes maneras esa forma de reaccionar. Y esto es común. Cada individuo puede experimentarlo de manera única. Entonces, en esas reacciones comunes también hay una gran variedad. Por ejemplo, está las reacciones emocionales. Allí las reacciones emocionales comunes son el miedo, la tristeza, la ansiedad, la ira, la culpa, la desesperanza, la confusión. Hay una variabilidad. Algunas personas pueden sentirse rápidamente abrumadas por la tristeza o la ira, mientras que otras pueden experimentar una sensación de calma. En ese momento pueden estar desconcertados en las primeras horas después de ese trauma. Cabe resaltar entonces que la intensidad de estas emociones, pero también la rapidez con la que se manifiesta, depende mucho de factores como el tipo de evento, el cual está inmerso esa persona, el soporte social, la resiliencia personal y las experiencias previas de esa persona. Tiene mucho que ver. O sea, hay una gran variabilidad de reacciones por los factores que les estoy mencionando. ¿Sí? Bueno, personas con una gran inteligencia emocional o con una ardua inteligencia emocional, pues responden de diferentes maneras. Las reacciones físicas. Reacciones físicas comunes que es pues normal, digamos, o sea, usemos la palabra normal, comunes, observar es la fatiga, el insomnio, eh, los dolores de cabeza, dolor muscular, eh, palpitaciones, sudoración, náusea. ¿Cuál es la variabilidad aquí? Mientras algunas personas pueden mostrar signos físicos inmediatos de estrés, como sudoración o palpitaciones, otros pueden experimentar reacciones físicas más tardías, como pueden ser prolongados, problemas para dormir o cambiar en el apetito. La forma en el que el cuerpo responde también está influenciada por ese estado general de salud de la persona y también, digamos que su capacidad para manejar ese estrés. Esas son las reacciones físicas. Luego están las reacciones cognitivas. En las reacciones cognitivas comunes, podemos decir,
están la dificultad para concentrarse, los pensamientos intrusivos sobre el evento, como olvidos o confusión mental. Esas son reacciones cognitivas. ¿Qué sucede aquí o cuál es la variabilidad en cuanto a las personas? Algunas personas pueden tener sentimientos repentinos sobre el evento, mientras que otras pueden intentar evitar pensar en lo sucedido por completo. Allí entonces los trastornos cognitivos pueden durar más tiempo en algunas personas, pero esto siempre se da dependiendo de su nivel de resiliencia o si tiene antecedentes de trastornos mentales previos. Digamos que una persona que tiene un nivel de resiliencia bueno, no lo podemos nunca jamás comparar con una persona que tiene un antecedente de trastorno mental previo. Esa crisis, aunque sea una crisis emocional, digamos que por duelo, ambas personas, la persona resiliente lo va a afrontar de una manera mucho más madura, mucho más resiliente que una persona que tiene un trastorno mental previo. ¿Verdad? Entonces, eso pues hay que tenerlo en cuenta, esos factores. Luego tenemos las reacciones conductuales. Las reacciones conductuales tienen que ver con el aislamiento social, la evitación de lugares o personas que relacionadas con el trauma, aumento en el consumo del alcohol o la droga, ¿sí? Las reacciones conductuales. O sea, tienen que ver mucho más con la manera como me estoy comportando. Algunas personas pueden volverse más dependientes de sus amigos y de sus familiares, mientras que otras pueden preferir, digamos que estar solas. También pueden haber personas que buscan formas de desconectarse, ¿sí? De desconectarse de esas emociones, pero la manera como buscan desconectarse no son las más adecuadas. Por ejemplo, el abuso de sustancias psicoactivas o el alcohol, el consumo de droga o el... Se desconectan, esto es momentáneo, ¿sí? Mientras está en ese estado de embriaguez, esto pasa, ¿verdad? Pero luego, el día siguiente, esa reacción, la reacción del alcohol o de la sustancia psicoactiva sale del cuerpo, vuelve nuevamente a sentir esa crisis o esa reacción conductual. También tenemos las reacciones sociales. Las reacciones sociales comunes tienen que ver con la necesidad de apoyo social o por el contrario, un deseo de estar solo. Un deseo de estar solo. ¿Qué falta? ¿Qué pasa allí con la variabilidad? Algunas personas pues, buscamos el consuelo de seres queridos inmediatos, mientras que otras personas pueden retraerse y preferir mantener sus emociones para sí mismos. O sea, no comento nada, no digo nada, todo está bien, evito cualquier tipo de contacto, cualquier tipo de información, cualquier tipo de pregunta relacionada con esa crisis, con esa o ese trauma, para, digamos que, para poder nivelar ese estado de ánimo, para poder tener nivelado ese estado de ánimo. Entonces, allí en conclusión, tenemos el manejo de una crisis emocional a través de los primeros auxilios psicológicos. Es fundamental para la recuperación de una persona después de un evento traumático. Aunque las reacciones ante situaciones traumáticas pueden variar considerablemente, el objetivo de los primeros auxilios psicológicos, que me falta la S, es ofrecer una intervención
que brinde seguridad, apoyo emocional y acceso a los recursos necesarios. A medida que se implementan estos pasos, es importante reconocer y respetar esas diferencias individuales en la forma en que las personas experimentan y procesan ese trauma. Esas es como tal las reacciones comunes ante situaciones traumáticas que varían según la persona. Preguntas hasta el momento. Vamos a ver el chat. Profe, ¿los desastres son efectos de un fenómeno que los provoca? Sí, desastres naturales. Fenómenos naturales o también desastres, digamos, provocados por el hombre. Por ejemplo, un incendio. Llegó una persona y colocó un fósforo, hubo un incendio y no se logró controlar o las casas eran de palma, las casas son de algún material inflamable y esto se propagó rápidamente. Es un desastre, eh, digamos que provocado, provocado, fenómeno natural. No es un fenómeno natural, perdón. Dice, el llanto como reacción emocional no aparece. Estas respuestas están relacionadas con la evaluación del perfil CASI. Profe, cuando uno vive una depresión, le molesta que la visiten consejo y más consejo. Exacto. Por eso es importante eh, estar, digamos que en el momento oportuno con la persona, digamos que oportuna también. O sea, no saturar a las personas. No saturar. Bien, ¿qué factores influyen en las personas para manejar o agravar el impacto de crisis? Pues esto es importante reconocer que cuáles son esos factores, ¿verdad? Pues hay varios factores que influyen. ¿Cómo para poder manejar esa crisis o el impacto de la crisis? Ya sea factor social, sea factor salud o sea factor emocional. Pero están relacionados tanto con aspectos individuales como con aspectos sociales. Por ejemplo, la resiliencia personal. La resiliencia es esa capacidad de las personas que algunas personas tenemos para adaptarnos a situaciones adversas. La resiliencia personal juega, digamos que un papel crucial. Aquellos con alta resiliencia tienden a ver las dificultades como desafíos que se pueden superar. Estos errores me generan una enseñanza y esa enseñanza me genera conocimiento y ese conocimiento lo adquirí de esa experiencia. De esa manera, una persona resiliente afronta la situación. Y esto es lo que ayuda a encontrar soluciones, a mantener una actitud positiva. La resiliencia se puede desarrollar a lo largo del tiempo, pero también está influenciada por las experiencias previas, por las habilidades de esa persona y también por el afrontamiento y las redes de apoyo con que esa persona se encuentre. Tenemos como segundo factor o segundo aspecto las redes de apoyo social. La presencia como tal de una red de apoyo social sólida, digamos familia, amigos, comunidad, es netamente fundamental, ¿sí? Las personas que cuentan con un círculo cercano que los respalda emocional y físicamente, pues obviamente se sienten más seguros, más capaces de enfrentar esa crisis, a diferencia que aquellos que carecen de apoyo para sentirse amados, sentirse valorados, sentirse escuchado, lo que hace es que aumenta mucho más esa vulnerabilidad emocional.
Tenemos la salud mental. El bienestar psicológico influye de manera significativa en cómo esas personas enfrentan la crisis. Eh, lo, los individuos con trastorno de ansiedad, con depresión, estrés postraumático, pueden tener más dificultades para manejar estas situaciones difíciles. Esto sí lo debemos tener claro. Pues, por otro lado, entonces, cuando aquellas personas con su salud mental fuerte, pues suelen contar con herramientas para gestionar el estrés, para gestionar la incertidumbre. Hay otro factor también que a veces creemos que no es tan importante y sí lo es, los recursos económicos y materiales. El nivel socioeconómico es un factor determinante en cuanto a la capacidad que puede tener esa persona para enfrentar una crisis. Aquellas personas con recursos financieros y materiales obviamente pueden tener mayor acceso a soluciones rápidas, una atención médica, una intervención psicológica, eh, a educación, una psicoeducativa, mientras que aquellos en situaciones de pobreza suelen ser pues mucho más vulnerables y pueden tener dificultades amplificadas. El tener también un a información, acceso a información y educación. Allí, pues, el nivel educativo también hace parte importante de ello. El acceso a la información de calidad también influye. Las personas bien informadas y educadas son más propensas a que puedan tomar decisiones acertadas, gestionar mejor las incertidumbres, encontrar formas mucho más efectivas para afrontar la crisis versus la desinformación, ¿sí? O la falta de acceso a información confiable, lo que hace es agravar la crisis. También puede llevar o conlleva a decisiones mal fundamentadas. Las culturas y creencias personales, creemos que no, pero esto también hace parte importante de esa, digamos que de ese aspecto en cuanto a factores que influyen a que la persona maneje o pues agrave mucho más ese impacto. Las creencias culturales, religiosas, las creencias filosóficas, eh, influyen mucho en cómo percibimos y cómo respondemos ante la crisis. Por ejemplo, eh, algunas culturas enfatizan la colectividad y el apoyo mutuo. Esto, pues, eh, esto es lo que puede promover una mejor cooperación y solidaridad en tiempo de crisis. Mientras que otras culturas pueden enfocarse más en lo que es la autonomía individual y puede como tal llevar a una respuesta mucho más fragmentada, mucho más dividida. La actitudes ante el cambio, la disposición de cambio o la flexibilidad mental de una persona influye también en cómo maneja esas crisis. Aquellos con una mentalidad fija pueden resistirse a adaptarse a nuevas circunstancias y esto pues puede aumentar el estrés. En cambio, quienes tienen una mentalidad de crecimiento suelen ver la crisis como una oportunidad de aprender y de evolucionar, lo que les decía de esas personas resilientes. Las políticas públicas y el contexto. Entonces aquí llega el Estado, ¿sí? El contexto en el que se desarrolla la crisis también es crucial. La comunidad, las políticas gubernamentales, también la disponibilidad de apoyo y ayudas humanitarias, el sistema de salud, la infraestructura social. Esto facilita o dificulta el proceso de recuperación. Eh, ¿Por qué? Porque digamos que en países donde las instituciones son débiles o corruptas, las personas pueden tener más dificultades para superar esa crisis.
porque los apoyos son, digamos que, muy superficiales. Otro punto importante aquí son las características de las crisis. El tipo de crisis también puede influir en cómo la persona la maneja. Por ejemplo, una crisis económica puede tener un impacto, digamos, diferente a lo que ocurrió cuando se vivió esa crisis de salud pública, como la de la pandemia, como la del COVID-19. También las crisis prolongadas o de gran escala suelen ser más difíciles de manejar, ya que crean una sensación de incertidumbre constante. Ya cuando esas crisis son prolongadas, pues ahí sí es importante el seguimiento, las intervenciones psicopedagógicas. Y pues por último, la mentalidad colectiva. La mentalidad colectiva. En esa mentalidad colectiva, digamos que tiene que ver mucho con las dinámicas sociales, el clima de confianza en la sociedad, pues también afectan cómo las personas experimentan la crisis. Y pues la sociedad tiene, si la sociedad tiene ese sentido de solidaridad y de cooperación, pues las personas pueden sentir que no están solos, no están solas en la lucha. Facilita entonces el afrontamiento. Sin embargo, hay una desconfianza o una, digamos que una división social. El impacto de la crisis, pues obviamente va a ser mucho más severo, mucho más complejo para la solución de la misma. Entonces, allí vemos todos esos factores que pues obviamente hay que tenerlos en cuenta. Bueno, hasta aquí finalizamos el módulo 2. En el grupo oficial le voy a dejar unas preguntas que son las que vamos a socializar al final. Ese va a ser la actividad. Pero no se la voy a dejar hoy, se la voy a dejar mañana o el lunes, probablemente el lunes. Ya las tengo, pero no las he consolidado como tal. Entonces, eh, como van para socializarla el último día, pues tenemos todavía tiempo para analizar y responder las preguntas de manera óptima. ¿Mañana hay sección? No. Mañana es domingo. Solo los diplomados que oferta la Corporación Internacional Líderes es de lunes a viernes. Bueno, al menos esto, en el ámbito mío, de lunes a viernes. Envío la información mía, la personal, de los diplomados que están a mi cargo, de lunes a viernes de 6:30 a 9:15, 9:30. Bueno, hasta las 9:30 casi no, nunca llegamos, pero sí, 9:15, 9:20 por hecho. El lunes tenemos jornada. Recordemos que estamos en un diplomado internacional, aunque en Colombia sea festivo. Tenemos encuentro el día lunes. Bueno, mis profes. Pedro Comandari ya nos dice que gracias. Las diapositivas sí la van a publicar. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Esas diapositivas son suyas, solamente suyas. Esas diapositivas son una retroalimentación importante que ustedes tienen en sus manos al momento de tener, digamos que intervenir o hacer algún proceso. El diplomado termina el 27, mi compañera. 27 de marzo, que viene siendo el día jueves. Bueno, mis profes, ya vayan a descansar, que tengan un excelente fin de semana, un excelente domingo. No era el 28, profe, ahora, bueno, le explico. El 28 es el día que estaba estipulado ahí en el brochure por situaciones personales. Ese día 28 no podemos conectarnos, por eso accedimos a realizar esta jornada del día de hoy
¿sí? Recordemos que los sábados no hay encuentro, por eso lo hicimos en el día de hoy para que, digamos que podamos cumplir con las 9 clases, con las 9 jornadas. Por eso, pues se está trabajando el día de hoy. Listo. Bien, mis profes, entonces me despido de la sala. Que tengan un excelente fin de semana, un excelente domingo, que descansen y pues que vivan ese domingo en unión familiar. Bye bye. Me despido.